video de hoy nos transporta directamente al cielo con una carroza de fuego en una emocionante historia bíblica. No te lo puedes perder. En una árida y reseca tierra bajo el ardiente sol de Galaad, emergió un hombre destinado a convertirse en uno de los mayores profetas en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Su nombre era Elías, el Tisbita, quien no necesitaba crónicas escritas para que su fama se extendiera. Su historia resonaba más alto que los logros de muchos reyes en el siglo IX a.C. Elías brillaba como un faro de verdad, desafiando a los reyes y reviviendo la fe en un reino sumido en sombras. Su relevancia en el plan divino era incuestionable, como se predijo en Malaquías 45. He aquí, yo os enviaré al profeta Elías antes de que venga el gran y terrible día del Señor. Esta profecía resonaba en los corazones de todos, esperando el regreso de este mensajero de Dios. Su aparición envuelta en misterio solo reforzaba su figura enigmática. Aunque la Biblia menciona su origen en Galaad, poco se sabe sobre su familia o sus raíces, lo que solo aumentaba la curiosidad sobre este profeta. Si te interesa este tipo de contenido sobre las enseñanzas de la Biblia, te pido tu apoyo con tu suscripción y no olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Elías no era solo un hombre de palabras, su resistencia física era notable. La Biblia relata en 1 Reyes 17 verso 1 sus palabras desafiantes a Ahab, anunciando una gran sequía con su palabra. Su acto de correr delante del carro de Ahab desde el monte Carmelo hasta allí evidencia su vigorosa condición física. Su viaje estuvo marcado por actos poderosos e intervenciones divinas. Después de enfrentarse a Ahab, Dios lo llevó al arroyo de Kerit, donde fue sostenido milagrosamente por cuervos. Con el arroyo secándose, el mandato divino lo llevó a Sarepta, en Sidón, donde una viuda lo recibió como se profetizó en Lucas 4 verso 26. Allí, Elías demostró el poder de Dios, proporcionando comida continuamente de forma milagrosa. En Lucas 17 versículos 8 a 10, encontramos una parábola que refleja la humildad y deber del siervo, resonando el viaje de Elías, quien, a pesar de ser el profeta Elías, siempre permaneció como un fiel siervo de Dios. Su historia nos lleva por un camino lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En cierta aldea, mientras Elías continuaba su viaje, ocurrió un encuentro memorable. 10 hombres leprosos, excluidos y desesperados, clamaban por misericordia a Jesús, suplicando por sanidad. Jesús, al verlos, les instruyó presentarse ante los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación. Entre los sanados, un samaritano, reconociendo el milagro, regresó glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús, demostrando la universalidad de la gracia divina. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a una viuda enfrentando escasez. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban casi agotados. Sin embargo, Elías trajo un mensaje de esperanza. Primero pidió un pan y prometió que los suministros durarían hasta el regreso de las lluvias. Esta promesa puso a prueba la fe de la viuda, confrontando su confianza en Dios. Sin embargo, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. En el punto más bajo de la desesperación, la mujer se enfrentó a Elías, reflejando el dolor humano ante el sufrimiento. Conmovido por compasión y confianza en el poder de Dios, Elías intercedió por el niño, llevándolo a su habitación. Elías clamó a Dios, extendiéndose sobre el niño en un acto de intensa súplica. El milagro ocurrió, la vida volvió al niño. La madre, testigo del poder de Dios a través de Elías, reconoció en él a un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acto reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios incluso en las circunstancias más dolorosas. La fe de la viuda fue restaurada y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y poder de Dios. En el Monte Carmelo,
Elías enfrentaría otro desafío. La tierra estaba devastada por la sequía, y Dios instruyó a Elías presentarse ante Acab, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra. Este momento preparó el escenario para uno de los momentos más dramáticos. Enfrentamientos entre la verdadera fe y la idolatría marcaron el tiempo de Ahab, que también enfrentó una gran hambruna en Samaria. Obed-Ire, fiel seguidor del Señor, desempeñó un papel crucial, protegiendo a los profetas de Dios de la masacre de Jezabel. Elías, consciente de los riesgos, se dispuso valientemente a cumplir el mandato divino. La narrativa de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y desafíos. Cada episodio, desde la provisión milagrosa de la casa de la viuda hasta la inminente confrontación en el Monte Carmelo, revela un patrón de dependencia y confianza en Dios, marcando a Elías como uno de los grandes profetas de Israel, cuya vida fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Mientras la tierra sufría bajo la intensa sequía, Ahab y Obed-Ire, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron las tierras en busca de pasto. Ahab fue en una dirección mientras que Obed-Ire fue en otra, cada uno con la esperanza de encontrar algo de hierba restante. En el transcurso de su búsqueda, Obed-Ire se encontró inesperadamente con Elías. Reconociendo al profeta, Obed-Ire mostró reverencia, pero también expresó su miedo. Conocía los esfuerzos de Ahab por encontrar a Elías y temía las consecuencias de anunciar la presencia del profeta. Obed-Ire, un hombre de fe desde su juventud, reveló a Elías cómo había protegido a los profetas del Señor, arriesgando su vida ante la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era inquebrantable, pero el miedo a represalias de Ahab era palpable. Sin embargo, Elías aseguró a Obed-Ire que se presentaría ante Ahab. Esta promesa representaba más que un encuentro. Era un enfrentamiento de fe, un preludio de un desafío mayor por venir en el Monte Carmelo. Obed-Ire fue a encontrarse con Ahab y anunció la presencia del profeta. Ahab, al encontrarse con Elías, lo confrontó, acusándolo de ser la causa de los problemas de Israel. Elías refutó firmemente esto, señalando que la verdadera causa de los males del país era la idolatría y la desobediencia a Dios. Luego, Elías propuso un desafío decisivo en el Monte Carmelo para reunir a todo Israel, incluyendo a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Fue un llamado para que el pueblo decidiera a quién servirían verdaderamente, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud dividida en su fe, Elías confrontó al pueblo con una elección clara: seguir al Señor o seguir a Baal. Su mensaje fue directo, desafiando a la gente a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple, pero poderosa. Se prepararían 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías, pero solo el Dios verdadero respondería con fuego del cielo. Los profetas de Baal, en desesperación, llamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero sus oraciones quedaron sin respuesta. En medio del silencio, recurrieron a rituales extremos, marcando sus cuerpos con cortes con la esperanza de una manifestación divina. Elías, observando la futilidad de sus esfuerzos, los provocaba, sugiriendo que Baal podría estar ocupado o lejos. La desesperación de los profetas de Baal creció, pero ni sus voces altas ni sus rituales de autoflagelación evocaron ninguna respuesta. Entonces Elías llamó al pueblo para que se acercara. Frente a todos, reconstruyó el altar del Señor que estaba roto y olvidado, usando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Elías reafirmó la unidad y el patrimonio espiritual del pueblo. Preparó cuidadosamente su sacrificio, colocando la madera y el toro cortado, y luego ordenó que se vertiera agua sobre el altar, no una vez, sino 3 veces, saturando completamente el sacrificio y la madera, haciendo el desafío aún más impresionante. En el momento del sacrificio, Elías oró al Señor. Su oración no fue solo por una respuesta sobrenatural,
sino también por los corazones del pueblo. Entonces el fuego del Señor descendió, consumiendo la ofrenda quemada, la madera, las piedras e incluso el agua en la zanja. Ante este milagro, la gente en reverencia reconoció la soberanía del Señor, exclamando al unísono: «El Señor es Dios». Elías, en un acto de justicia divina, ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo de Quizón, donde fueron ejecutados. Este acto simbolizó la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías anunció la llegada de la lluvia mientras se retiraba. Elías se postró humildemente en oración en la cima del Carmelo, esperando el signo de la lluvia prometida. Después de 7 intentos de su siervo de detectar algún signo en el cielo, finalmente apareció una pequeña nube. Este pequeño signo anunciaba el cambio esperado, la lluvia que rompería la larga sequía. Pronto, el cielo se llenó de nubes y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra, un signo tangible de la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, la victoria de Elías en el Carmelo tuvo consecuencias. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó a Elías, obligándolo a huir para salvar su vida. Desanimado y temeroso, Elías emprendió un vuelo solitario hacia Beerseba en Judá, dejando atrás a su siervo. Agotado y desesperado, Elías se refugió en el desierto. Allí solo, expresó su deseo de morir, sintiéndose incapaz de seguir adelante. En este momento de vulnerabilidad, Elías reveló su humanidad, compartiendo los mismos sentimientos de desesperanza y limitación que todos enfrentamos en algún momento. En el desierto, agotado y sin esperanza, Elías encontró refugio bajo la sombra de un retamo. En su momento de mayor vulnerabilidad, un ángel del Señor lo visitó, trayendo sustento y consuelo. El pan cocido en las brasas y el jarro de agua no eran solo provisiones físicas, sino también un signo de la presencia continua y el cuidado de Dios. En su segunda visita, el ángel animó a Elías a comer para el viaje que tenía por delante. Con la fortaleza de esta comida celestial, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, la montaña de Dios, un lugar de encuentros divinos y revelaciones. Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, juró venganza contra Elías. Mientras tanto, el profeta, cargando el peso de la misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en el monte Horeb. Este refugio se convirtió en el escenario de una experiencia espiritual profunda y autodescubrimiento. En la cueva, Dios preguntó a Elías acerca de su presencia allí. Elías expresó su celo por el Señor, pero también su sensación de aislamiento y desesperación. Esta honestidad ante Dios reflejó la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Entonces, Dios hizo conocer su presencia no a través de fenómenos grandiosos como fuertes vientos, terremotos o fuego, sino a través de una voz suave y gentil. Esta acción gentil pero poderosa fue un recordatorio de que Dios se encuentra no solo en actos espectaculares, sino también en momentos silenciosos y sutiles. Elías, al escuchar esta voz suave, cubrió su rostro con su manto en reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios lo cuestionó nuevamente, y Elías repitió su declaración de celo. En respuesta, Dios le dio nuevas instrucciones, marcando un nuevo capítulo en su viaje profético. Dios dirigió a Elías a regresar al desierto de Damasco y ungir a Jael como rey de Siria, a Abashader como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizó no solo la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en curso para Israel. Dios también reveló a Elías que había 7 restos fieles en Israel que no se habían postrado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. En el monte Sinaí, Elías fue transformado por la revelación de Dios. No solo recibió instrucciones específicas,
sino también la certeza de que la misión de Dios continuaría más allá de su vida. Con esta nueva perspectiva, Elías se dispuso a cumplir las órdenes divinas. La primera tarea de Isha fue encontrar a Elías, el hijo de Shaphat, que estaba arando en el campo. Al lanzar su manto sobre Elías, este indicó el traspaso del llamado profético. Elías, reconociendo la importancia de este momento, dejó su labor para seguir a Elías, marcando el inicio de una nueva era profética en Israel. Después de ser llamado por Elías, Elías mostró un profundo respeto por sus raíces y orígenes, pidiendo permiso para despedirse de sus padres, un gesto que simbolizaba gratitud y la transición a su nueva vida como profeta. Elías, entendiendo la profundidad de este momento, permitió a Elías seguir su corazón. Elías, en un gesto simbólico de despedida, sacrificó los bueyes con los que había estado arando y compartió la carne con la gente, marcando el fin de su vida anterior y el inicio de su viaje como siervo de Dios. La transición de Elías a Elías fue más que un simple encuentro. Fue un momento de transformación. Elías, al aceptar el manto de Elías, se comprometió a un camino de dedicación y servicio al Señor, una decisión que daría forma al resto de su vida. Mientras tanto, Elías viajó a Damasco, donde Ben-Hadad, rey de Siria, estaba gravemente enfermo. El rey, ansioso por conocer el resultado de su enfermedad, envió a Husail con regalos a Eliseo, buscando una palabra del Señor. Este encuentro entre Eliseo y Husail estuvo lleno de significados profundos y futuras consecuencias para Siria e Israel. Eliseo, al encontrarse con Husail, entregó un mensaje ambiguo. Husail se recuperaría de su enfermedad, pero aún así moriría. Este enigma reveló no solo el futuro del rey, sino también la complejidad de los designios de Dios y el papel que Husail desempeñaría en ellos. El profeta, al ver el futuro a través de Husail, lloró al vislumbrar el sufrimiento que Husail infligiría al pueblo de Israel, una visión que lo conmovió profundamente. Husail, confundido por la reacción de Eliseo, no comprendió completamente el impacto de sus futuras acciones. Al escuchar la profecía de Eliseo sobre su ascenso al trono, cuestionó su propia capacidad, la capacidad de cometer tales atrocidades, pero la respuesta de Eliseo fue clara. Era lo que Dios había revelado. Así, Husail regresó a Ben-Hadad, cuya muerte pronto siguió, cumpliendo la palabra profética. La historia de Nabot y su viña sigue. Ahab deseaba la viña de Nabot para convertirla en un jardín. Ofreció un intercambio o pago. Nabot, fiel a la herencia de sus padres y a la ley de Dios, rechazó la oferta del rey, una decisión que marcaría trágicamente su destino. Ahab, frustrado y enojado por el rechazo de Nabot, regresó a su palacio insatisfecho. Su reacción a este rechazo reveló no solo su carácter, sino también la corrupción que impregnaba uno de los episodios más oscuros de la historia de Israel. Jezabel cuestionó la autoridad de Ahab como rey, argumentando que debería tener el poder para tomar lo que quisiera. Con astucia y disposición para el mal, Jezabel ideó una estrategia para adquirir la viña, ignorando la justicia o la moralidad. Actuó pecaminosamente, escribiendo cartas en nombre de Ahab y sellándolas con el sello real. Envió estas cartas a los líderes de la ciudad de Nabot, ordenando un ayuno y organizando un juicio falso contra Nabot, acusándolo de blasfemia, un crimen castigado con la muerte. El plan de Jezabel fue ejecutado meticulosamente. Nabot fue honrado y luego humillado públicamente. Los líderes de la ciudad, siguiendo las órdenes de la reina, colocaron falsos testigos para acusarlo de blasfemar contra Dios, y el rey, un cruel complot que llevó a su muerte por lapidación. El plan de Jezabel tuvo éxito, y Nabot fue condenado y asesinado injustamente. Su destino fue el resultado de la manipulación corrupta y la codicia desenfrenada del poder real. La muerte de Nabot representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel bajo el reinado de Ahab. Después de la ejecución de Nabot,
Jezabel informó rápidamente a Ahab que la viña ahora estaba disponible para él. Con Nabot muerto, Ahab no dudó en reclamar la viña, un acto que simbolizaba su total sumisión al mal y la influencia corrupta de Jezabel. Cuando Ahab entró en la viña de Nabot, tomando posesión de ella, la palabra del Señor vino a Elías, y Dios instruyó a Ahab para enfrentarlo acusándolo de asesinato y usurpación. Este encuentro sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual. Elías obedeció el mandato de Dios y confrontó a Ahab en la viña, entregándole el duro mensaje de Dios. Debido a sus actos, habría severas consecuencias, no solo para él, sino para toda su casa. Elías anunció que el mismo destino de Nabot se encontraría con Ahab. Ahab, al encontrarse con Elías, lo llamó enemigo, pero Elías respondió con la verdad de sus acciones. Profetizó que la casa de Ahab enfrentaría una destrucción total y que Jezabel tendría un final trágico. Estas profecías fueron un reflejo de la justicia divina en respuesta a la corrupción y al mal. La historia de Nabot, Ahab y Jezabel es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, la codicia y la injusticia. Destaca la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios, incluso ante las mayores provocaciones y desafíos. La condena pronunciada por Elías sobre Ahab fue severa y simbólica. Los perros comerían a los pertenecientes a Ahab que murieran en la ciudad, mientras que las aves del cielo devorarían a aquellos que murieran en el campo. Esta fue una sanción divina para Ahab, quien, influenciado por Jezabel, se había desviado notablemente, siguiendo ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos a quienes Dios había expulsado de Israel. Al escuchar las palabras de Elías, Ahab demostró un inusual cambio de actitud. Rasgó sus ropas y se vistió de cilicio, un símbolo de duelo y arrepentimiento. Este cambio de comportamiento mostró que incluso en los momentos más oscuros había espacio para el arrepentimiento. Así sucedió, confirmando el poder de Dios a través de Elías. A pesar de esta manifestación de arrepentimiento por parte de Ahab, la historia no termina ahí. La dinámica del poder y la intervención divina continúan desarrollándose, especialmente en lo que respecta a la sucesión real y la continua. La era de Ahab llegó a su fin y su hijo, Ocosías, tomó el trono. Herido, buscó orientación de Baal-zebub, el dios de Ecrón, ignorando al Dios de Israel. Elías fue instruido por un ángel para enfrentar a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo de dioses paganos. Elías transmitió el mensaje de Dios a los mensajeros. Ocosías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta predicción fue un juicio directo por la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del Señor. Cuando los mensajeros regresaron con el mensaje de Elías, el rey preguntó sobre la identidad del hombre que les había hablado. Al escuchar la descripción, Ocosías reconoció que era Elías, el tisbita. En un intento por confrontar a Elías, envió un capitán con 50 hombres, pero Elías, firme en su posición como profeta de Dios, pronunció un juicio divino. Si realmente era un hombre de Dios, el fuego descendería del cielo y consumiría al capitán y a sus hombres. Y así sucedió, confirmando una vez más el poder de Dios y la autoridad de sus profetas, incluso frente a la oposición de los reyes. En respuesta a la insistencia del rey Ocosías, se envió a un tercer capitán con 50 hombres para arrestar a Elías. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este capitán, consciente del poder divino que Elías poseía, se acercó con humildad y respeto, se arrodilló ante el profeta, suplicando por la vida de él y sus hombres, reconociendo el poder de Dios manifestado a través de Elías. El ángel del Señor instruyó a Elías a bajar con él sin miedo. Este momento demostró que la humildad y el reconocimiento del poder de Dios pueden cambiar el curso de los acontecimientos, incluso en situaciones de confrontación y tensión. La historia de la codicia de Ahab por la viña de Nabot y la manipulación de Jezabel para conseguirla retrata un escenario de injusticia y corrupción.
El encuentro de Acab con Elías en la viña es un poderoso recordatorio de que la justicia divina prevalece sobre las maquinaciones humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Acab fue un post la historia de Elías, y Acab nos recuerda una verdad profunda: un discípulo no está sobre su maestro ni un siervo sobre su señor. Acab cometió errores buscando consejo en dioses falsos, mostrando un patrón de desobediencia que se repitió en el reinado de su hijo, Ahazías. El desafío entre Elías y los mensajeros de Ahazías resalta la autoridad de los verdaderos profetas de Dios. A pesar de las amenazas del rey, Elías permaneció firme en su misión de proclamar la palabra del Señor. En su viaje final, Elías instruyó a Eliseo para que se quedara en Gilgal, pero Eliseo fielmente se negó a abandonarlo. En Betel, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo, quien con respeto y serenidad les pidió silencio ante el momento sagrado que se acercaba. En Jericó, nuevamente reafirmó su decisión de seguir a Elías. Al llegar al Jordán, Elías dividió las aguas y juntos cruzaron en tierra seca. En la orilla opuesta, Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu para continuar su legado. La partida de Elías marcó el fin de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo. Después de que Elías ascendiera, Eliseo rasgó sus propias ropas, simbolizando el fin de su aprendizaje y el inicio de su ministerio como el profeta líder de Israel. El cruce del Jordán, la ascensión de Elías y la petición de Eliseo por una doble porción del espíritu de Elías fueron eventos cargados de simbolismo y significado, representando la continuidad del trabajo de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a la siguiente. Tras la ascensión de Elías, Eliseo regresó solo, llevando el manto de su maestro. Al cruzar el Jordán, Eliseo demostró que el espíritu de Elías reposaba en él, indicando que la misión profética de Elías continuaría a través de Eliseo. En Jericó, los hijos de los profetas reconocieron la autoridad espiritual de Eliseo, acercándose a él con respeto y reverencia, confirmando que el espíritu de Elías estaba con Eliseo. Esta transición marcó el inicio del ministerio de Eliseo como el profeta líder de Israel. A pesar de ser reconocido como el sucesor de Elías, los hijos de los profetas pidieron buscar a Elías. Eliseo, sabiendo el destino de su maestro, dudó al principio, pero finalmente cedió ante su insistencia. La búsqueda, sin embargo, resultó infructuosa, confirmando la ascensión de Elías al cielo. La profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento en Jehú, quien utilizó la palabra profética de Elías como justificación para erradicar por completo la casa de Acab, cumpliendo el juicio divino sobre la familia. Jehú, en su campaña para purificar a Israel de la influencia de la casa de Acab, eliminó a todos los asociados y parientes de Acab en Jezreel. Su celo. El cumplimiento de la palabra de Dios fue implacable, marcando un período de gran cambio y purificación en Israel. En su camino a Samaria, Jehú encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Tras ordenar su captura, los ejecutó sin dudarlo, continuando su misión de destruir todo lo relacionado con la casa de Acab. Jehú también se encontró con Jonadab, hijo de Recab, con quien formó una alianza. Jonadab, conocido por su devoción al Señor, fue invitado por Jehú a presenciar su celo por la pureza de Israel. Un acto simbolizando la renovación y compromiso con la verdadera adoración a Dios. Jehú continuó su purificación en Samaria, eliminando todos los vestigios de la casa de Acab. Su compromiso con el cumplimiento de la palabra de Dios, como lo había dicho Elías, fue un momento clave en la historia de Israel, representando un retorno a la obediencia y el temor al Señor. La historia de Elías y Eliseo, así como las acciones de Jehú, muestran cómo Dios obra a través de sus profetas y escoge un instrumento para cumplir sus propósitos y juicios, destacando también la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría.
Las vidas y el ministerio de Elías y Eliseo permanecen como testimonio de la intervención divina y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo, recordándonos la importancia de vivir una vida de obediencia, confianza y servicio dedicado a Dios. A través de las narrativas de Elías y Eliseo, se nos ofrece una profunda visión de la relación dinámica entre Dios y sus profetas, una relación marcada por la confianza mutua, el compromiso y la intervención divina en los momentos más críticos. Estas historias no solo hablan de milagros y desafíos superados, sino también de la profunda humanidad de estos hombres de Dios, que experimentaron tanto el poder divino como la vulnerabilidad humana. Elías, al asumir el manto de Eliseo, no solo heredó una posición de autoridad profética, sino que también asumió la responsabilidad de continuar la misión divina en Israel. Su ministerio se caracterizó por milagros que reflejaban los de Elías, pero también por el enfoque compasivo en las necesidades del pueblo común, desde purificar las aguas de Jericó hasta multiplicar el aceite de las viudas. Eliseo demostró que el poder de Dios no se limitaba a actos de juicio, sino que también se manifestaba en actos de misericordia y provisión. La transición del ministerio de Elías a Eliseo también ilustra un principio importante en la obra de Dios: la sucesión y el mentoreo. Así como Elías preparó a Eliseo, este último también invirtió en la próxima generación simbolizada por la escuela de profetas. Esta cadena de transmisión de conocimiento y sabiduría espiritual subraya la importancia de preparar líderes que puedan llevar adelante la misión de Dios, asegurando que su palabra y sus obras sigan impactando al mundo. Además, la historia de Elías y Eliseo nos enseña sobre la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida. En un tiempo en el que el poder político y la corrupción amenazaban con desviar a Israel, Dios intervino poderosamente para reafirmar su autoridad y sus promesas a través de sus profetas. Dios no solo desafió a reyes y estructuras de poder, sino que también proveyó milagrosamente para las necesidades de su pueblo, recordándonos que ningún aspecto de nuestra existencia escapa a su cuidado y provisión. Las vidas de estos profetas nos animan a permanecer fieles en nuestro andar con Dios, incluso frente a la adversidad y el desánimo. Elías y Eliseo enfrentaron momentos de profunda desesperación y soledad, pero también experimentaron la presencia consoladora y fortalecedora de Dios. Sus historias nos recuerdan que incluso en los valles más oscuros de nuestra experiencia, no estamos solos. Dios está con nosotros, listo para renovar nuestra fuerza y guiarnos hacia adelante. Las vidas de Elías y Eliseo son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia sus siervos y su pueblo. Nos recuerdan que, a pesar de los desafíos y las incertidumbres de la vida, podemos confiar en que Dios está obrando en a través de nosotros para cumplir sus propósitos divinos. Nos invitan a vivir vidas de obediencia, servicio y profunda fe, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y que al final cosecharemos la recompensa. Presenciaremos su gloria y poder manifestados en nuestro mundo. Por eso, las historias de Elías y Eliseo no solo nos ofrecen relatos de fe y milagros en tiempos antiguos, sino también principios atemporales aplicables a nuestra vida espiritual hoy en día. Cada narrativa, cada milagro y cada prueba enfrentada por estos profetas sirven como un espejo en el que podemos reflexionar sobre nuestros propios caminos de fe, aprendiendo y creciendo a través de sus experiencias. Uno de los mensajes más resonantes de sus vidas es el poder de la oración y la dependencia de Dios. Tanto Elías como Eliseo vivieron en constante comunión con Dios, buscando su voluntad y su dirección en cada paso. Esta relación íntima con el Creador les permitió actuar con audacia y confianza, incluso en las situaciones más desafiantes. Nos recuerdan que más allá de nuestras propias habilidades, es en la fuerza de Dios donde encontramos verdadera eficacia y propósito para nuestras vidas. Además, la historia de estos profetas destaca la importancia del coraje moral y espiritual
en un tiempo en el que la verdadera fe era constantemente desafiada por la idolatría y la injusticia. Elías y Eliseo se mantuvieron firmes en su compromiso con Dios, desafiando a las potencias terrenales y espirituales de su época. Su ejemplo nos inspira a defender lo que es correcto, a mantener la verdad y a vivir nuestras vidas con rectitud que honra a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición o malentendidos. El legado de Elías y Eliseo también destaca la importancia del mentorazgo y la discipulazgo en la fe. La transmisión de sabiduría, conocimiento y experiencia es vital para el crecimiento y la fortaleza de la comunidad de creyentes. Así como Elías preparó a Eliseo para continuar la obra de Dios, somos llamados a invertir en quienes nos rodean, compartiendo nuestra vida y nuestra fe para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y fortalecido de generación en generación en generación. Las vidas de estos profetas nos enseñan sobre la soberanía y providencia de Dios a través de cada prueba y cada victoria. En sus vidas, vemos la mano de Dios moviéndose poderosamente para cumplir su todo. Los propósitos divinos nos recuerdan que Dios está en control, trabajando todas las cosas para el bien de los que le aman y son llamados según su propósito. Elías y Eliseo no fueron solo instrumentos de Dios en su tiempo, sino que sus historias siguen hablando hoy, animándonos a vivir una vida de fe profunda, valentía, compromiso y total dependencia de Dios. Nos invitan a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales a la soberanía de Dios, y encontrar en Él nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestro mayor propósito. Que sus vidas sean un faro de luz para nosotros, guiándonos hacia una relación más profunda y significativa con el Dios eterno, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Reflexionando sobre las vidas de Elías y Eliseo, nos encontramos con un llamado a la introspección y al crecimiento espiritual. Sus historias no solo cuentan eventos y milagros extraordinarios, sino que también nos muestran los corazones de hombres que, a pesar de sus propias debilidades y luchas, buscaron fervientemente seguir la voluntad de Dios. Esta búsqueda de santidad y obediencia, incluso en medio de la adversidad, nos desafía a examinar la calidad de nuestra propia fe y compromiso con Dios. La perseverancia en la oración es otro tesoro espiritual que podemos extraer de sus vidas. Elías, en particular, demuestra el impacto de la oración persistente y ferviente. Su oración por la lluvia no fue un acto pasajero, sino un compromiso profundo con la intercesión, esperando contra toda esperanza en la promesa de Dios. Esto nos recuerda que la oración efectiva no se trata tanto de la cantidad de palabras, sino de la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro corazón. La humildad es otra lección valiosa que destaca en sus historias. A pesar de los poderosos milagros que Dios realizó a través de ellos, Elías y Eliseo no buscaron gloria para sí mismos, sino que siempre señalaron la soberanía y majestad de Dios. En una era donde la autopromoción es común, su ejemplo nos insta a vivir vidas marcadas por la humildad y el constante reconocimiento de que todo buen regalo y toda dádiva perfecta provienen del Padre de las Luces. La fidelidad de Dios es, quizás, la lección más reconfortante en las vidas de estos dos profetas. A través de cada desafío, necesidad y momento de desesperación, Dios demostró ser fiel. Esta fidelidad se manifestó no solo en provisión y protección, sino también en guía y corrección amorosa. Al enfrentar nuestras propias pruebas y dificultades, las historias de Elías y Eliseo nos aseguran que podemos confiar en la fidelidad de Dios, quien nunca nos deja ni nos abandona. Las vidas de Elías y Eliseo trascienden siglos y continúan hablando poderosamente a nuestros corazones hoy. Nos invitan a vivir con fe audaz, oración persistente, humildad genuina y confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Que sus historias inspiren y transformen nuestras vidas, llevándonos a una relación más profunda y comprometida con Dios. Que, como ellos, dejemos un legado de fe y obediencia que impacte no solo en nuestra generación, sino también en las futuras,
para la gloria de Dios y el avance de su reino en la tierra. En este viaje de reflexión sobre las vidas de Elías y Eliseo, llegamos a un punto de inflexión donde el legado de estos profetas se convierte en un espejo para nuestro propio camino espiritual. La historia no solo nos cuenta lo que fue, sino que ilumina lo que podemos ser cuando ponemos nuestra confianza y fe en Dios. A través de sus vidas, somos invitados a cultivar una relación más íntima y poderosa con nuestro Creador, recordándonos que la verdadera grandeza radica en la obediencia y fidelidad a su llamado. El compromiso de Elías y Eliseo con la verdad de Dios, incluso en medio de una cultura que se aleja de sus caminos, nos desafía a ser portadores de luz en nuestra propia generación. En un mundo marcado por la incertidumbre y el relativismo moral, el ejemplo de estos hombres de Dios nos llama a mantenernos firmes en nuestras convicciones, sosteniendo la antorcha de la verdad divina y siendo ejemplos de justicia y santidad. Su valentía y determinación también nos inspiran a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con fe y esperanza. Así como Elías confrontó a los profetas de Baal y Eliseo, extendió gracia y sanidad a aquellos. En momentos de necesidad, estamos llamados a ser agentes de cambio, utilizando los dones y recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para bendecir y transformar nuestro entorno. Si este contenido te ha sido valioso, te pido tu apoyo con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.